afectar dispositivos, pues para que la víctima no pueda tener acceso a sus servicios. Este es un escenario sencillito, es, digamos, una topología como en muy alto nivel de cómo son las redes en general. Por un lado tenemos de este lado lo que es, donde dice data center, esto puede representar el propio data center de la ISP, puede representar a una empresa, a un cliente final. Aquí tenemos el firewall, que es el dispositivo perimetral de seguridad. Este router representa el borde, la frontera de Internet, ya sea del propio cliente final y su conexión con los operadores. Entonces, este, por ejemplo, podría ser el propio Claro. Aquí tenemos lo que son los routers de PIR a Internet, donde se conecta, por ejemplo, PIR internacional, las conexiones de IP Transit, pero también donde se conecta el PIR nacional, que es, digamos, las conexiones del NAT que dan acceso a otros operadores del mismo país. Ahora, en un ataque de negación de servicios hay decenas de estrategias de afectar y formas de afectar los recursos, pero siempre los agrupamos en tres familias principales. Por un lado están las volumetrías, que esto sencillamente es como la NQS en hora pico. Yo voy en mi auto, yo soy el tráfico legítimo, la NQS son los canales y los otros vehículos son el tráfico malicioso. Y lo que ocurre es que se llena de esos vehículos y yo no puedo llegar a mi destino a tiempo o incluso ni siquiera moverme por las congestiones que hay a veces. Entonces, básicamente un ataque volumétrico es saturar con tráfico un destino final. ¿Cuánto se necesita? Depende del destino. A veces, por ejemplo, cuando se habla uno de una entidad de enterprise con 100 megas es suficiente, 200 megas, o incluso ataques de 10 gigas podrían saturar enlaces más grandes, porque muchas veces en el backbone del proveedor hay LACPs entre enlaces de 10, por ejemplo, y cuando un ataque viene de una sola IP de origen, una sola IP destino, puede congestionar uno de los vínculos de ese LACP. O ya si estamos hablando de cantidades más grandes, pues podrían afectar el backbone del operador e incluso las mismas conexiones upstream del mismo. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tamaño del ataque, el daño colateral puede ser mayor. Ahora, eso se ve en la teoría. En la práctica muchas veces se ve con el efecto contrario. ¿Cómo así el efecto contrario? Esto es un caso real. Esto es de lo que fue alguna vez un prospecto de cliente, en donde empezaron a tener tráfico que empezó a saturarle el enlace WAN y de un momento a otro dejó de llegar tráfico. Experimentó una caída. Y lo que pasaba es que el ataque fue tan grande que congestionó las vías, los enlaces, aguas arriba o mucho más arriba, que ya ni siquiera pasaba tráfico para ese destino. Hasta el momento soy claro, ¿se entiende lo que estoy explicando? ¿Alguna pregunta? Sí, ya, no, claro. No, señor. Perfecto. Ahora, esto es una de las estrategias más comunes, las más conocidas, porque son las que generan más ruido y son más fáciles de identificar. Ay, mi servicio no están respondiendo. Ah, es que el enlace se saturó. Ah, es un Dios. Y muchas veces, digamos, los distintos empresas solo tienen herramientas como los PRTG, simplemente para ver consumo de interfaces y cierta información más sencilla, pero no saben acceder o encontrar cuál es la víctima del ataque. ¿Listo? Ahora, hay otro tipo de ataques que son muy peligrosos también y se encargan de afectar lo que es la infraestructura de seguridad. Durante años hemos confiado en lo que es el firewall, el IPS, el Web Application Firewall para nuestra seguridad. Y muchos de estos dispositivos pues, son pensados en garantizar la confidencialidad de la información y la integridad de la misma. ¿Listo? Ahora, por la forma que estos dispositivos operan, ellos mantienen una tabla de estados. Y en esa tabla de estados guardan información de cada una de las conexiones que los atraviesan. Y con esa información ellos determinan si dejar pasar o no el tráfico, o en qué secuencia están los paquetes, o si digamos, o por ejemplo muchos de estos dispositivos los usan para ruteo, los usan para control de políticas, para filtrado.
Entonces, la naturaleza como ellos trabajan hace que estos equipos tengan que mantener información de cada estado, de las conexiones que los atraviesan. Y dependiendo de eso, toman decisiones. ¿Listo? Lo que hacen los atacantes es que empiezan a generar miles de conexiones a través de estos dispositivos. ¿Con qué objetivo? De coparse esa tabla de estados. Cuando yo mantengo digamos, establezco múltiples conexiones contra ese equipo y llega un cliente legítimo para tratar de acceder al servicio, pues básicamente el dispositivo le dice, lo siento, no puedo servirte porque ya no tengo capacidad de conexiones disponibles. ¿Listo? Eso es en la teoría, es como si hubiera un peaje en la vía y en el peaje el atacante parquea. Mis dibujos no son lo más ilustrativos posibles, pero la idea es que el atacante parquea acá autos en las casillas de pago del peaje para no permitir, digamos, que se puedan el resto de vehículos siga cruzando. Ahora, en la práctica, Hernando, una pregunta. Ahí lo ideal es que, digamos que esa tabla de estados tenga un proceso como tal de asignación de recursos y de liberación pues adecuado para permitir precisamente que esas casillas queden disponibles para realmente los servicios que son usados por los usuarios. Lo que estoy entendiendo es que con este ataque lo que hacen es como llenar esta tabla y pues ya cuando un usuario realmente va a hacer una conexión para el establecimiento de una aplicación que de su interés, el recurso está ocupado y no le permite como tal el servicio. correcto, Sí. correcto. Ujú. Lo que dijiste es correcto, aunque en la verdad, en la práctica, si bien lo que mencionaste es una buena práctica y puede ayudar, digamos, a tratar de hacer una utilización más efectiva de los recursos y protegerse en cierta manera de este tipo de ataques. El tema con DDoS es como al atacante muchas veces no le interesa acceder a tus servicios directamente, sino generar disrupción. Esas conexiones y esas sesiones pueden llegar en un tiempo muy corto perdón, en un periodo muy corto de tiempo. O sea, un periodo incluso menor al que tú puedes estimar para una conexión válida, porque a ellos simplemente les interesa generar muchas conexiones, muchas, o las establecen, las dejan inactivas, o envían unos cuantos bytes para que se mantengan, tienen varias estrategias. Y lo que pasa en la práctica es que del lado del firewall, si bien uno puede con mejores prácticas tratar de hacerlo más robusto este ataque, incluso los firewall, los mejores del mercado, caen en muy poco tiempo. Eso, por ejemplo, es un caso real. Me acuerdo que un operador que, bueno, no tenía la solución en ese entonces, lo que me mandó fue que atacara una máquina virtual de un cliente dentro del operador y mandaron 3 millones de sesiones en un periodo muy corto de tiempo. Y lo que pasó es que este firewall que tenían era un Forti robusto. Y a la larga, como él lo escribe, es que planchó la memoria, la caja se murió, les tocó quitarle los cables y ni así la caja digamos, volvía a funcionar porque se le comió la capacidad en un momentico y les tocó ya reiniciar. Y eso lo hemos visto con firewalls incluso en teoría más potentes como Palo Alto. En Perú, un banco contrató un pentester para probar pues para probar, digamos, su postura de seguridad y demás. Y sacó al Palo Alto en 4 minutos. Y era un equipo bastante robusto. Pero lo que pasa es que por la lógica como funcionan esos dispositivos, los hace vulnerables a DDoS. No es que ellos no sirvan para nada. Lo que pasa es que ellos, para cumplir su función, tienen que generar distintos checks y, digamos, un análisis más profundo de esa información. Y el atacante lo que hace es aprovechar eso para dejarlos por fuera y consumirse de los recursos. Ahí te tengo una pregunta adicional. No sé si en nuestra realidad esos firewall de la GILAN, que son los que protegen perimetralmente nuestra red del tráfico de Internet móvil, están allí con una política que permite las conexiones que inician nuestros usuarios móviles hacia Internet, hacia cualquier servicio de Internet. Pero en caso contrario, si la conexión se inicia desde cualquier servidor de Internet
hacia nuestros usuarios, el firewall digamos, la bloquea. En ese caso, aún así, ¿existe alguna posibilidad de que podamos sufrir de este tipo de ataques? Sí, sí, porque y pasó en una entidad de seguro social aquí en Ecuador. Es el único ataque que yo he visto, digamos, interno, pero funciona de la misma manera. Empezaron a generar un montón de conexiones al puerto SMTP, no, perdón, al puerto 445, puerto TCP 445. Y el dispositivo lo pusieron simplemente para bloquea, descarta, descarta. Pero el tema es que a pesar de que esté en un modo de descarte, él tiene que hacer algún tipo de análisis y eso le consume, por la misma forma que él trabaja, le consume recursos. Entonces, cuando los fludean con ese tipo de, de tráfico, puede llegar a un punto de que lo dejan por fuera. Aquí pasó fue tenían un IPS y porque era en la red interna, en la red interna e hicieron un ataque entre locaciones, o sea, a través de la red interna. Y en el IPS simplemente dijeron, no, esto es sencillo, es puerto 445, puras conexiones TCP hacia acá, pusieron reglas de bloqueo y le duró 5 minutos el equipo arriba. Ahora, dicho esto, el equipo es vulnerable a ser víctima de esos ataques. Sin embargo, no es tan común que si tú no tienes servicios públicos, hallen tan fácil el destino a tu recurso, ¿no? Porque normalmente, pues con una IP pública, el atacante sabe dónde apuntar, pero les tocaría hacer un poquito más de trabajo para encontrar si, digamos, quieren afectarte de alguna manera. ¿Soy claro? Sí, 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 sí. Pues por mi parte. Perfecto. Hay otro tipo de ataques. Muy buena la pregunta. Ay, muy buenas las preguntas. Chévere, chévere. Gracias, Fernando. Vale, Sí, gracias. incluso ahorita que mencionas usuarios de la red móvil y demás, algo que hemos visto es pues ahora con 5G, con el acceso, digamos, WFA es que llama Wireless Fixed Access, que a las casas la última milla la están dando a través de conexiones móviles, con incremento de ancho de banda y demás, se ha visto Sí, una FW1, Fixed Wireless F- Access. Y Fixed precisamente, Wireless claro, lo Access. acaba de lanzar, ¿cierto, Javi? Lo lanzó como a comienzo de año, si no estoy mal. Lo lanzamos ya, sí, más o menos hace como un año ya, por ahí. Ah, mira, casi un Sí, sí, año sí. ya. Sí, sí tenemos, pero sí tenemos de ese tipo. Ha habido una tendencia en crecimiento que es ataques desde suscriptores de la red móvil hacia afuera o entre suscriptores de la red móvil. Y muchas veces los operadores no tienen herramientas para determinar eso, ¿no? Para entender primero quién es el suscriptor, qué tipo de vectores hay. Yo preparé un par de slides para contarles de otra estrategia que tiene Nescado implementado en digamos, en esa área. Y se las explico ahorita en un rato, si les parece. Claro que sí. Perfecto. Me excuso, no sé, estoy teniendo un poquito de problemas para respirar, pero vamos ahí. Hay otro tipo de ataques que son ataques de aplicación. ¿Y cómo funciona esto? Es que básicamente en vez de saturarte la vía con tráfico, en vez de saturarte el firewall con conexiones, lo que hago es usar la lógica de cómo están operando tus aplicaciones para dejarte por fuera. Y básicamente lo que hacen es enviar cierto tipo de paquetes, de peticiones que generan un montón de carga del lado de los servidores. Por ejemplo, en el DEFCON, los ingenieros de Netflix, me acuerdo que publicaron un análisis que habían hecho del tráfico que estaba llegando a los servers. Básicamente, lo que pasaba es que en una sola solicitud que le hacían los usuarios, les pedían cierto tipo de contenido en distintos idiomas y en distintos formatos, en una sola solicitud. Y enviaban varios paquetes de estos que realmente no generaban una saturación en los enlaces, pero al server procesar cada una de estas solicitudes, pues le generaba un impacto mucho mayor que al cliente generar esas solicitudes. Y empezaron a mandar de esos, se empezaron a generar una degradación del servicio.
Entonces, básicamente un ataque de agotamiento de aplicación, lo que se hace es afectar, usar la lógica de la aplicación para dejarla por fuera. Para los operadores muchas veces hay ataques hacia los servidores DNS. Hay un ataque muy común hoy en día que es muy peligroso, es creo que el que más le duele a los operadores, que es el ataque de DNS Water Torture. ¿Qué es esto? Normalmente el ciberactor, digamos que esto es un DNS recursivo o algún tipo de DNS que caché respuestas y esto es un DNS autoritativo. Lo que hacen los ciberactores es que empiezan, digamos el dominio es claro.com.com y empiezan a hacer queries a subdominios de ese dominio. El dominio existe, pero los subdominios no. Entonces, por ejemplo, aquí yz.claro.com.com, wpf.claro.com.com. Y el servidor, pues no tiene respuesta para esos dominios y esos queries terminan yendo al servidor autoritativo de ese dominio. Y el servidor autoritativo lo que hace es generar una respuesta y le dice, no, mira, esos dominios no existen. Por cada query diferente le manda respuesta de que el dominio no existe. Y hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que en DNS todas las respuestas tienen que cachearse. Y lo que busca este ataque es llenar la caché de la infraestructura DNS que pasa por todo el medio. Entonces muchos servidores en el medio empiezan a llenarse con esas respuestas de dominio no existente hasta que llega un punto en que impacta la infraestructura de DNS y cuando ya afectas un DNS pues dejas al operador por fuera completamente, ¿no? O sea, ya los clientes no tienen cómo acceder y cómo encontrarse entre ellos. Hasta el momento soy claro, ¿alguna pregunta? No, no, es claro, completamente. Sí, No, el, mi el parte. DNS, sí, pero el DNS, pues, cuando se afecta el DNS, que resuelve, digamos, en los nombres de dominio de los usuarios, pues por supuesto ya al no haber respuesta, pues afecta como tal el servicio. Correcto, correcto. Y bueno, eso es en la teoría, ¿no? ¿Cómo lo veo yo en la práctica? En la práctica lo veo así. O sea, mi WhatsApp parece una base de datos de ataques. O de anécdota, mejor dicho. Porque en la práctica, mira, todo esto tiene fechas distintas. El, en abril de 2024, marzo. eh, Básicamente, lo que termina pasando es que ven la aplicación impactada, no saben cómo ocurrió, no tienen información de realmente la víctima. Encontrar la causa raíz se vuelve un problema y aparte de eso no tienen estrategias para defenderse. Pues muchos operadores, ¿no? Claro, tiene ciertas estrategias, tiene Silent, tiene TMS, que ahorita les explico cómo funcionan, pero hay componentes que pueden ayudarles a ustedes a mejorar visibilidad, a mejorar el entendimiento de ataques y a proteger, digamos, sus propios recursos. Ahora, el panorama se vuelve más interesante porque es que cuando quiero dejar a alguien por fuera, no es que le envíe un solo vector de DDoS o, ay, no es que le envíe un ataque de aplicación o una volumetría. Lo que pasa aquí muchas veces es que se combinan vectores, se combinan técnicas y en Colombia el ataque que más vectores tuvo en 2024 fueron 18 vectores distintos. Por vectores me refiero a estrategias. Por ejemplo, yo para volumetrías tengo varias estrategias que puedo usar. Puedo golpear con la botnet directo, puedo hacer una reflexión o amplificación, puedo hacer una inundación, ya no de ancho de banda, sino de paquetes por segundo. Para agotamiento de estado, puedo mandar puras conexiones sin abiertas, que tal vez el firewall bloquee, o puedo establecer conexiones y dejarlas inactivas, o puedo mandar paquetes TCP con muchas banderas encendidas que ni siquiera tendrían que ir juntas, por ejemplo, la bandera SYN y la bandera FIN, y hay dispositivos que cuando ven ese tráfico empiezan a tener unos comportamientos inesperados. O puedo mandar ataques de aplicación y todo esto en conjunto para generar disrupción del lado de la víctima. Ahora, dentro de las tendencias de ataques de DDoS, algo que se ve es que han ido creciendo y siguen creciendo año a año en tamaño, en frecuencia y en complejidad. Tradicionalmente, cuando yo entré en esto hace como 11 años,
el problema era, bueno, mira, es que el uso de los dispositivos móviles y se van teniendo mayores accesos a anchos de banda y en las casas también. Y bueno, eso iba generando más problemas porque teníamos acceso a una tecnología, teníamos supercomputadoras en los bolsillos. Aparte de eso, pues las capacidades de hogar y capacidades incluso personales van subiendo y los usuarios pues siguen teniendo una poca conciencia del uso a nivel de seguridad. Descargamos aplicaciones muchas veces no validadas, abrimos archivos, cosas que nos permiten ser de alguna manera controlados por un tercero. Pero hoy en día el panorama incluso se ha vuelto un poquito más crítico, pues porque ahora con la llegada de 5G hay capacidades incluso mucho mayores. Hay, digamos, botnets que de alguna manera estaban controladas por el ancho de banda de la casa. Hoy en día, pues van a ser un problema. Todo lo que son dispositivos IoT, que la seguridad de muchos de ellos no es muy elaborada o incluso pues seteados por usuarios, con credenciales por defecto, fácilmente explotables. Y hoy en día incluso dispositivos hogar, dispositivos inteligentes pueden ser usados para generar este tipo de ataques. Entonces, esto hace que aumenten en tamaño, que aumenten en frecuencia y aumentan en complejidad, porque hoy en día hay que cubrir más áreas dentro de la red para poder identificar ese tipo de problemas. Ahora, esto pasa todo el tiempo. Esto es un videito como de 5 segundos de nuestro CyberThreat Horizon. Creo que el hostname es horizon.nesco.com, por eso parece una guerra mundial. Básicamente, acá mostramos horizon.netscloud.com. Aquí lo que busca, eso parece una N, lo que buscamos es evidenciar el estado de lo que son ataques de denegación de servicios todo el tiempo. Y ahí uno puede obtener estadísticas en donde se muestra que, por ejemplo, DDoS va en crecimiento. Estos son estadísticas de todo el año 2024. Nosotros cada semestre sacamos información del semestre anterior, pero al final de año, digamos, se agrupa todo lo del año. Ya ahorita está saliendo lo del primer semestre de 2025, pero pues todavía no está público, entonces no ha actualizado los gráficos. Pero, por ejemplo, en 2024 se veían globalmente 50.000 ataques diarios, 50.000 vectores de DDoS. Globalmente en LATAM nos correspondía como el 10%, que uno dice, bueno, no es tan crítico, LATAM es poquito comparado con el resto del mundo. Pero cuando ves la tendencia, en el resto del mundo está creciendo casi un 13% anual, mientras que en LATAM un 30%. Entonces, una de las tendencias es que esto se está armamentizando, mientras que el resto del mundo ya estaba acostumbrado en Europa, por ejemplo, en Alemania, hace un par de años fue el país donde más vectores se combinaron, creo que casi 30 vectores. Eso ya es muy común, pero aquí apenas se está armamentizando. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en Ecuador. Y aquí en Ecuador, ahorita en segunda vuelta en abril, hubo una epidemia de ataques donde golpearon un montón de entidades de Estado, incluso banca, y en X, en Twitter, los grupos de ciberactores pues publicaban, tomaban el pantallazo y subían el pantallazo de la víctima afectada. Porque es que hoy en día denegación de servicios ya no solo se usa como protesta, también se usa en modelos de extorsión. Es muy común que a una organización le llegue un correo donde le diga, bueno, somos este grupo, le vamos a hacer un ataque a esta dirección IP en este momento y dentro de una semana le vamos a golpear todas las IP de su rango. Si usted no transfiere este valor en criptomonedas y le dan la wallet, por ahí tengo oculto un slide con un caso real que pasó en un banco de acá. Y básicamente lo que hacen es empiezan a extorsionar. Y si no cumplen, en algunos casos, pues te la aplican y te dejan por fuera. Pero en otros casos, los que extorsionan ni siquiera tienen la potencia de fuego, sino que lo que usan es servicios de estreser de terceros, pero ni siquiera pagan por el servicio, sino que usan el periodo de trial del servicio de estreser, que es como de 15 minutos, para hacer la amenaza. Pero no te la cumplen. Pero pues el problema es, si el cliente no está protegido, no creo que vaya a dejar al azar el esperar a ver si le cumplen o no el ataque. Hasta el momento soy claro, ¿se entiende? Sí, una pregunta, Hernando. Señor, Estos ataques que reciben
a veces no necesariamente tumban a la organización, pero digamos, los servicios de calidad bajan, algunos servicios comienzan a ser lentos. No necesariamente están buscando que sacarlo de servicio, o sí siempre sacarlo de servicio, o van con... No, a veces solo generar disrupción o generar ruido. Incluso en muchos de estos ataques, a veces se organizan grupos por algún tipo de protesta social y generan ruido, como cuando la gente va y obstruye una vía. Entonces puede que no la deje completamente por fuera, pero empieza a generar cierto tipo de impacto para no dejarlos funcionar como deberían. Entonces hay vectores de estos que no tienen la potencia de realmente afectar el servicio de una manera completa, pero sí te cargan los recursos para reducir la experiencia de los usuarios, que en últimas terminan siendo quejas y en muchos casos hemos visto que terminan en redes sociales y eso afecta la reputación del operador. Incluso hemos visto casos en donde es súper curioso, porque normalmente al operador no le interesan masivos o no le interesan usuarios residenciales cuando se trata de que tienen un ataque cibernético. Dicen, bueno, este es el primer tráfico que puedo descartar porque no es un cliente, digamos, VIP del servicio. Pero en Perú vimos un caso donde habían de esos muchachitos que son gamers profesionales y empiezan a hacer streams de cuando juegan y había uno que como entre gamers se atacan, se empiezan a generar problemas o atacan a los servers o tratan de ubicar a dónde está más o menos la víctima y generar inconvenientes en la navegación para crear lag. Ni siquiera lo dejan por fuera, pero ustedes saben que un par de segundos de respuesta en un juego pues puede ser la diferencia entre que ganas o pierdes una partida. Y el muchachito entonces empezaba a quejarse del internet del operador y como tenía otro montón de seguidores, pues todos empezaban a hacer una campaña negativa hacia el operador en redes sociales. Y eso en última al operador le estaba afectando. Fue el caso que él mismo nos expuso. Clarísimo, clarísimo, Fernando, gracias. Súper, eso es. Perfecto. Algo interesante es que Dios está más dinámico que nunca. Hoy en día la cantidad de ataques multivector pues, se ha ido incrementando, aunque la tendencia sigue siendo que te mando un solo vector, o sea, más de la mitad de los ataques son de un solo vector, pero porque muchas entidades con un solo vector quedan por fuera. Tienen cero capacidad de protección. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que estuvieron bajo ataque, sino hasta que un tercero les informa. Entonces, esto conforme las entidades vayan aprendiendo a protegerse y vayan teniendo mejores mecanismos, va a cambiar la tendencia, porque incluso ya pues casi la mitad también va entre 2 o 5 vectores, lo van haciendo más complicado. Y ya cuando se ven más vectores es porque la víctima tiene mecanismos de protección y el atacante se está esforzando por dejarlo por fuera. Y en Colombia, el año pasado, estuvimos más o menos con 27.500 ataques. Estos son vectores dirigidos a IPs únicas de Colombia. Y dentro de esa tendencia, algo importante para resaltar es que si bien hay casi 75.34 ataques por día y hubo un ataque pico que llegó a los 585 gigas, pero fue muy corto de tiempo, incluso el operador pudo mitigarlo de una manera efectiva. Eh, por volumen, la gran mayoría de ataques en Colombia, prácticamente el 98.71%, si conté bien, o 99.71, son ataques menores a 10 gigas. ¿Por qué? Porque muchos de las víctimas pues tienen menos que esa capacidad de ancho de banda de internet y son fácilmente dejadas por fuera con este tipo de vectores. Toda esta información que les estoy mostrando no es inventada, toda es generada por Netscout. En www.netscout.com se pueden encontrar distintos reportes, distinta data. Algo aquí bien interesante es que nosotros tenemos visibilidad hoy en día del 50% del tráfico de todo Internet. Eso fue un proyecto que empezó hace 22 años, creo, en la Universidad de Michigan. Se llamaba el proyecto Lighthouse. El DARPA, que es la agencia de investigación para proyectos avanzados para la defensa de Estados Unidos, financió este proyecto. Incluso califica dentro de las 10 invenciones más grandes del DARPA, pues que ha cofinanciado junto con el Internet, GPS y Siri, por ejemplo. Hasta el momento soy claro. ¿Alguna pregunta?
No, por el momento vamos bien, entendemos los casos. Perfecto. De Ahora, acuerdo. ¿cómo nos defendemos? Hoy en día, lo primero que hay que tener claro y es, para, por ejemplo, cualquier entidad, la defensa contra volumetrías depende del operador, del que controla los routers de acceso a Internet, el que tiene acceso a los routers de peering y controla el enrutamiento dentro del backbone. ¿Por qué? Porque en algún punto somos clientes de ese operador y este marco representa nuestros enlaces, el tamaño de nuestros enlaces. Y en una volumetría, pues básicamente lo que ocurre es esto. En una volumetría, los señores de camisa roja son ataques, el de Dios, y los de verde es tráfico legítimo. Y básicamente lo que hacen es, si tengo una capacidad específica, ellos saturan ese enlace. Para una volumetría, el que protege es el operador que controla los routers de peer, porque él tiene distintos mecanismos que puede aplicar en esos enrutadores para hacer un filtrado del tráfico o hacer una inspección profunda. En el caso de Claro, del lado de la fija, tienen una solución nuestra que se llama Sideline ITMS. La solución está tanto monitoreando routers de Chambacú, de Bosque, de Boston, monitoreando routers, por ejemplo, que conectan contra el NAP. Y lo que hace es que cuando detecta que hay un ataque volumétrico, tiene la capacidad ella detecta a través de NetFlow, JFlow, NetString, que es la información de accounting que el enrutador genera para exportar al Silent. ¿Por qué se hace con información de accounting? Porque permite desde un punto centralizado monitorizar múltiples puntos de la red. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, monitorean como 14 enrutadores de distintas áreas de la red para detectar que está ingresando esa volumetría. El router exporta esa data y le permite al Silent, cuando ve un ataque volumétrico pasar por ahí, detectar. Él le dice al router, él le puede decir varias cosas al router. Uno, aplica esta ACL dinámica a través de BGP, eso se llama Flow Spec. Y con esa ACL se pueden frenar muchos ataques volumétricos que son tontos en su estructura, pero peligrosos en el tamaño. Eso se llaman ataques de reflexión amplificación. Y eso pasa cuando el atacante quiere dejar una IP por fuera y en vez de golpearla de frente porque su botnet no es tan potente, empieza a hacer consultas a resolvers abiertos como los servidores DNS, por ejemplo, de cualquier... Google, por ejemplo, tiene un DNS abierto que es 8888, que cualquiera le puede hacer consultas y Google le va a prestar el servicio de DNS. Ahora, Google está protegido de alguna manera, pero hay otros DNS que no. Hay servidores NTP que cualquiera puede usarlos y le dan la hora. Y como ese es puro tráfico que se presta sobre UDP, no hay una conexión, o sea, no es orientado a conexión, entonces yo puedo decir que soy cualquier IP, yo puedo falsificar la IP. Y lo que hago yo es, por ejemplo, yo quiero dejar a Rafa por fuera, empiezo a hacer consultas usando la IP de Rafa como origen, como si fuera Rafa el que la generara. Y los resolvers lo que hacen es que le responden a quien cree que originó la consulta. Y la consulta, si bien, por ejemplo, en NTP puede ser pedir el servicio de hora, también puedo mandarle un comandito que se llama Monlist, y hay muchos servidores vulnerables a esto que responden con la lista de los últimos 600 hosts a los que le prestó servicio. Entonces, mi consulta es chiquitica, la respuesta es grande. Yo hago consulta a nombre de Rafa, a Rafa le llegan las respuestas, por eso se llama reflejar y amplificar, porque las consultas que yo hago buscan generar un volcado de información. Ese tipo de ataques son fuertes en tamaño, se han alcanzado hasta orden como 2,5 teras con este tipo de ataques. Hay terceros que han reportado ataques de 5 teras. La verdad, pues es reportes de su propia información, no nuestra. Pero básicamente con reglas en los routers, si tienen la capacidad suficiente en esos enrutadores, se pueden filtrar. El resto del tráfico, el Silent le puede hacer un anuncio al router para desviarlo al mitigador. Ahora, lo interesante de esto es que se activa la mitigación proactivamente ante condiciones de volumetría, porque eso es lo que protege principalmente el ISP que controla los routers. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, está ahí claro, Hernando. Ahí con lo que mencionas, no centralizado de Internet, ¿sí? Entonces, tanto el tráfico de lo que anteriormente era Telmex, por la red fija, y el tráfico de la red móvil de Comcel están pasando por esos routers que tú mencionas. Entonces, con la confirmación de que tenemos activa esta herramienta
estaríamos pues de cierta forma protegidos, ¿verdad? Tienen la capacidad, pero no te puedo confirmar si te están protegiendo. ¿Por qué? Te explico. En la plataforma, uno le dice al Silent qué recursos. El Silent es multitenant. Yo puedo definir políticas de visibilidad, detección y mitigación para los recursos. Pero yo en el Silent creo algo que se llaman Managed Objects o objetos administrados. ¿Qué es esto de Managed Objects? Yo en el Silent le digo, usted ve la información del router, listo, pero ¿cómo usted diferencia a quién está yendo? ¿Cómo diferencia que es un banco, de una universidad o de la red móvil? Yo dentro del Silent creo los objetos y yo hago match por distintos atributos. Por ejemplo, mira, no es que esto es un banco y el banco tiene un CIDR/24. No, mira, es que esto es un portal de juegos y te dieron un máscara 32. No, es que estas son las IPs de la móvil y te dieron un máscara 16. Hay que crear estos objetos para definir dentro de ellos políticas de detección y de mitigación. Si el objeto no está creado y no tienen habilitada una detección global, probablemente no estén viendo ataques hacia esos recursos. Ahora, el mensaje ahí es sencillo. Si el objeto no está creado, crearlo, por un lado, para monitoreo es súper sencillo. Simplemente establecer cómo lo identifico o cómo lo segmento, porque tú podrías poner, si tu red móvil, por ejemplo, tiene múltiples segmentos o hay operadores que dicen, no, mira, este es el SEGENAT y esos son los rangos de SEGENAT para estas áreas y demás, por ejemplo, segmentan y usan distintos objetos para establecer el monitoreo en distintas áreas, incluso por propósitos de ingeniería de tráfico. Entonces, el mensaje en corto es, tiene el potencial para protegerte, pero no puedo decirte si te están protegiendo o no, porque depende de que en operaciones te hayan creado objetos administrados para esto. Vale, pero en conclusión tenemos la herramienta, tenemos la disponibilidad de esta función, pero tendríamos que validar efectivamente con operación y mantenimiento que nuestros prefijos que usamos para navegación móvil estén por allí creados como objetos para ser analizados. Correcto. ¿Sí? ¿Es así? Listo. Correcto, correcto. Ahí, de hecho los podemos ayudar, no sé si lo conozcas, Javi, la persona, Jorge, ay, se me olvidó el apellido. Ya te digo, Jorge, que es Jorge Murcia, que él es el líder de operación del antivirus. Ok. Él, digamos que él es el encargado. Ajá. Él es el encargado de toda la operación y cómo está configurado en este momento el Silent y el árbol. Y Pablo ahora actualmente él es el de planeación. Entonces, digamos que los requerimientos de presupuesto, de planeación, entonces lo recibe ahí por el área de ciberseguridad Pablo, y Jorge es el operativo. Entonces, podríamos hacer una sesión con Jorge en donde precisamente mostrarles a ustedes qué está actualmente allí y que el interés o la idea o la intención de querer monitorear otros elementos y para poderlos crear allí. Hay unas horas de consultoría que están habilitadas y podríamos también ahí mirar a ver cómo las extendemos para que se puedan pedir unas horitas para poder pronto hacer el caso de que no esté, ¿no? Se puede hacer. Sí, vale la Pues, pena. perdón. Vale la pena explorar el tema, Carlitos. Por el momento, pues sí, si nos ayudas con esa reunión, excelente. Y también, si nos compartes información del nombre digamos, de la funcionalidad, para nosotros pues tenerla por allí en mente, pues dentro de nuestros procesos de planeación. Sí, Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? sí. Una consulta, Hernando. Esto no tiene un costo de licencia ni nada para Claro en ningún aspecto, ¿cierto? Solamente es un tema operativo. En realidad sí y no. ¿A qué me refiero? Operativamente, claro, la plataforma tiene una licencia base de 1000 objetos administrados, de 1000 emos. Yo me imagino que el dueño del producto dentro de Claro definió un costo para estos 1000 emos, pero la licencia pues ya viene incluida para estos 1000 objetos. Y lo que hace Claro es que dependiendo de cómo quiera monitorear, pues asigna o crea distintos objetos administrados. Ahora,
Si llegase un punto en el que estos 1000 MOUs se consumieran, habría que agregar licencia por objetos adicionales, que creo que no es el caso, creo que están lejos no creo que estén ni en la mitad del uso, pero el mensaje es, en este momento hay disponibilidad, pero obviamente depende del dueño del producto, del operador, si hay un costo asociado o no. Si se llegase al punto en que la licencia se consumiera, habría que agregar licenciamiento adicional, pero creo que no es el caso puntual que estás preguntando. Súper, gracias. Vale, excelente, muchas gracias. Les comento que desafortunadamente les dio por instalarme aquí un tema de seguridad y me programaron un reinicio del computador en 3 minutos, por lo que se me va a pagar. Entonces, para... Ok, pero ¿cuentas con disponibilidad? ¿Podemos seguir? O sea, ahorita que vuelvas y subas o es para que agendemos otra reunión. Porque algo creo que les... Sí, yo creo que... No sé cómo están Aneika y Omar de tiempo, pero... Por mi parte sugeriría programar una nueva reunión. Hola, igualmente, por favor, sí, porque ya tengo por aquí otra. Sí, yo sí tengo una reunión a las 10, sí. Esa Yo sí sería tengo- la inquietud que queremos hacerles a ustedes. ¿Cómo les ha parecido el temario? ¿Les ha parecido interesante? ¿Sienten que esto sí realmente les aporta y hace parte de lo que ustedes trabajan a diario? Sí, el tema sí ha sido de su gusto, digámoslo así. Es interesante, desde mi punto de vista aporta. De hecho, pues sí, me parece importante que si tenemos disponibilidad de esta función y podemos mejorar como tal las condiciones de seguridad de nuestra red, pues explorarlo sería relevante. Bueno, esos son mis comentarios. Sí, Oh. algo que quería decirles es, pues por tiempo no lo he mostrado, pero hay una, dentro de lo que estoy mostrando, y en la próxima reunión podemos hablar de esto, hay una forma de monitorear dentro de la red móvil para detectar, por ejemplo, ataques desde suscriptores tuyos hacia afuera o entre suscriptores y, por ejemplo, identificar áreas de congestión o comunicaciones maliciosas. Eso lo podríamos, no, si les interesa, lo podemos hablar en la siguiente reunión. Sí, claro que sí. Como dicen, la cereza del pastel quedó para la siguiente sesión. Entonces, no, díganos ustedes qué fecha les parece bien y hacemos la segunda sesión. Cuéntenos de una vez y la dejamos agendada así como la semana pasada. Bueno, no sé, Omar y Aneika, ¿qué disponibilidad tienen? Fernando, tu disponibilidad también es importante. ¿Qué día te queda fácil? Próxima no- semana sí. les queda bien, yo estoy disponible martes, miércoles o incluso jueves, entre 2 y 4 tengo disponibilidad. ¿Estás bien? Gracias. ¿Qué ¿Qué opinan? ¿Qué día días? les queda bien? Martes, miércoles o jueves entre 2 y 4. Yo estaría disponible martes, miércoles, 2 a 4, Yo- jueves no. ¿Qué les queda bien? ¿Jueves no? Ok. Martes, miércoles, jueves, no. Sí. Javi, Omar, ¿qué día les queda fácil? Sí, martes de 2 a 4, miércoles de 2 a 3. Miércoles, ese horario me queda un poco complicado a las 2 de la tarde. El martes y miércoles. Porque ya tengo unas Ninguno de los dos mesas. días te queda bien. A las Y 2 de la entre tarde. 4 y 5. Sí, Entre 4 y 5. A No mí puede sí. ser a las 2, a las 3 o a las 4. A las 4 me queda mejor. Cualquiera de los dos. 4. ¿Les queda bien, chicos, de Aneca y Omar, martes a las 4? Sí, está bien. Listo. Omar, ¿te queda bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces ya la agenda para el martes. Martes es 29 a las 4 de la tarde. Listo. Ya se les envió la invitación. Perfecto. Muchas gracias a todos. Fernando, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Sabemos que estás trasnochado, el hombre está por resolver unos casos, entonces no ha dormido, ya puedes ir a descansar. Fernando, muchísimas gracias de verdad. Javi, Me toca ir al aeropuerto. Omar, oh caramba. Y Rafa, muchas gracias. Fabio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Feliz Nos resto vemos la de- próxima semana. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego.